cómo también prepararnos un poco para la entrevista laboral, lo llevamos haciendo ya con 3 años, perdón, 3 semestres. Antes de iniciar como tal, bueno, quisiera añadir un poco también que hay una bulla de fondo, o sea, cerca de mi casa hay como, no sé, una música, algo así. Entonces se escucha un poquito, incluso aunque yo estoy en mi cuarto encerrado y todo, se escucha un poco. Entonces, bueno, solo quería añadir eso porque la verdad es que me resulta un poco molesto, pero ojalá espero que a ustedes no lo escuchen tanto. No siendo más, bueno, iniciamos. La idea es llevar este proceso en 2 sesiones. Creo que es como lo hemos estado haciendo eh, las 2 últimas veces. Y es que en una primera sesión, pues miramos aspectos generales, principalmente de la presentación personal y de la hoja de vida, eh, la estructura de la hoja de vida, algunas anotaciones respecto a esos componentes que debe tener la hoja de vida. Y en una otra sesión, o sea, en una sesión distinta, miramos aspectos generales de la entrevista. No es lo mismo lo que a mí me gusta llamar la pre-entrevista, que es todo lo que yo puedo hacer previo a ese momento, a ese encuentro con el reclutador, eh, para aumentar las posibilidades de que yo sea elegido como candidato para el cargo, y el momento durante el proceso como tal de entrevista, el reclutamiento, de que el psicólogo, generalmente es un psicólogo el que nos entrevista, bueno, puede ver algunas cosas que le van a decir si yo aplico, si yo soy apto o no para el cargo. Entonces hay una serie de trucos, de generalidades. Cada reclutador tiene su estilo, pero digamos que hay algunas constantes. Entonces ese proceso, pues vamos a dividirlo, a mí me gusta dividirlo en 3 partes: la pre-entrevista, el durante la entrevista o la entrevista como tal, y la post-entrevista. Vamos a hablar sobre esta pre-entrevista. Bueno, también quiero que sepan que cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, pueden hacerlo en cualquier momento del espacio. No, realmente me interesa mucho más cuando preguntan los estudiantes, porque así pues puedo atender a las incógnitas mucho más específicas de ellos, de ustedes. Entonces, este proceso se divide en 3 partes: la presentación personal, la recolección de información previa y la preparación como tal de la hoja de vida. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la presentación personal, particularmente de las mujeres. Pues bueno, ¿cuáles son los mejores colores que se pueden como utilizar o que se pueden tener en cuenta para vestir como para una entrevista siendo mujeres? Pues los colores generalmente suelen ser bastante neutros, es decir, un azul oscuro, un gris oscuro, negro, perdón, y blanco. Suelen ser los colores mucho más escogidos, porque son precisamente los colores que son empresariales, que son organizacionales. Bueno, escogí la plantilla realmente en inglés, porque estuve buscando en español y realmente no encontré por ninguna parte la plantilla. Realmente fue complicado encontrarla en español. Ahora bien, eso respecto a en general el outfit. Respecto a los accesorios, pues bueno, generalmente se tiende a escoger colores que sean un poco brillantes, no demasiado, y nunca debería ser el principal color de la ropa, el outfit que se utilice, un color como este morado o como este naranja. Esos colores son demasiado escandalosos para una entrevista laboral. Generalmente se tiende a optar por unos colores mucho más pasteles o mucho más neutros, como ya lo mencioné. Y limitar mucho el uso de los accesorios, o sea, no llevar demasiadas prendas, no llevar demasiados aretes demasiado llamativos o demasiado maquillaje. Eso puede ser bastante contraproducente.
no suele ser muy aceptable. Bueno, los do's y los don'ts, o sea, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, o lo que más o menos está bien hacer y no está bien hacer. Como les decía previamente, bueno, limitar el uso de la... Sí, buenas tardes. ¿Hay alguien que quiere hablar? Erika, Erika Viloria, ¿quieres decir algo? Hay dos chicos con el micrófono activado, Erika y Daniel Romero. Ah, ok, listo, vale. Perfecto. Bueno, listo, ya se apagó el micrófono. Bien, como les decía, estuve buscando mucha información en español, pero lastimosamente no la encontré. Realmente es muy limitada al respecto. Bueno, al menos para mostrar las imágenes. Entonces les decía, las mujeres hay que limitar bastante la joyería. No es algo que se suele usar mucho realmente en una entrevista de trabajo. O sea, ¿para qué? Si nos preguntamos, no vamos a lucirnos realmente, al menos no en ese sentido. Generalmente se utilizan piezas conservativas, es decir, formales, clásicas, de dos piezas, es decir, la blusa y la falda en este caso. Del mismo color, por supuesto, sino de los colores que sean bastante, que combinen. La, la falda debería estar a la altura de la rodilla, es decir, debería ser, no debería ser ni muy corta, pero tampoco muy larga. Si se van a utilizar, no sé, pantimedias o medias veladas, que sean, pues, del color de la piel, ¿no? No vamos a utilizar algo pues, sea de un color abajo y un color arriba. Por supuesto que eso se va a ver un poco raro. Entonces, tener en cuenta eso. Me sorprendería, algunas chicas me ha tocado que las he visto así. Entonces, digamos que como he visto tantos casos, quise añadirlo, Y bueno, los zapatos en lo posible oscuros, como les dije, o sea, el outfit siempre tiene que ser más o menos en tonos neutros. Entonces, los zapatos negros generalmente combinan con los colores neutros. Y bueno, en cuanto a lo que no se debe hacer, pues digamos que es lo contrario. Se resalta que si se va a utilizar un capri, que generalmente no es recomendable, lo recomendable siempre es falda. Si se va a utilizar un capri, pues que no sea muy casual, sea muy como para salir al almacén, a salir de compras. Preferible que El sea un collar, pantalón. exacto, también un pantalón. Puede ser un pantalón o puede ser una falda. Esos son los dos, ¿cómo decirlo? Accesorios, bueno, accesorios no, los dos outfits que se pueden utilizar. Las dos ropas, no quería decir ropa, pero las dos ropas, entre comillas. Bueno, lo que les decía sobre el color, estos colores no tampoco son muy recomendables. Ese naranja tirando un poquito a violeta no es muy recomendable. El bolso tampoco, de colores, de un y mil colores, tampoco es recomendable. Si necesitan llevar bolso por alguna razón, pues llevan una cartera de mano. Que digamos es más o menos, es mucho más presentable. Y zapatos abiertos tampoco. No llevar zapatos abiertos porque tampoco se ve muy bien. No es buena presentación. Entonces digamos que más o menos algunas
algunos ejemplos de cómo podrían vestirse las mujeres, pues allí están, algunas imágenes. Hay diferentes estilos, como lo pueden ver. Hay algunas que tienen pantalón, otras que tienen faldas. Entonces, pues bueno, digamos que son bastante representativos. Fíjense que todas tienen cartera, pero hay una que tiene un bolso, pero el bolso es como bastante formal, se ve como bien, no es de 1000 colores. Entonces es un tono negro, neutro, que combina perfectamente con el resto de la ropa. Entonces, pues en ese tipo de casos, bastante normal hacerlo. Por supuesto, lo de las gafas, eso no va, claramente, pero no encontré mejores imágenes que permitieran, pues, visualizar estilos como estos. Bien, en cuanto a los hombres, también tenemos algo para hacer y algo que no se puede hacer, o algo que no es recomendable hacer. Bueno, de entrada, los hombres, creo que la mayoría ya puede saber esto. No, nada de aritos, nada de accesorios en la cara, eso es bastante fuera de lugar. Utilicé este ejemplo porque, bueno, decía algunas cosas que se pueden tener en cuenta, pero en realidad, si somos completamente honestos y si somos contextualizados, los hombres generalmente no utilizamos un traje como estos para una entrevista. Eso es así. Entonces, digamos que nos va a servir un poco para leer los textos, lo que más o menos no podemos hacer. Pero por supuesto, los trajes como esos están para otro contexto. Esto no es el contexto nuestro, al menos en la mayoría de los casos. Lo que sí me sirve, por supuesto, para decir es piezas en lo posible que sean de una sola, es decir, una pieza de dos partes, también muy formal, un pantalón y una camisa que combinen entre ambos. Zapatos oscuros suele ser también algo bastante constante. Por supuesto, no ir en suéteres. La regla con respecto a los hombres es no suéteres. Al menos en limitados casos, es decir, muy específicos son los casos en los cuales se puede utilizar un suéter. Pero lo recomendable es no hacerlo, porque realmente está mal visto. Siempre los hombres deben utilizar camisa. Y pues por supuesto, no enrollar los pantalones como para hacer un dobladillo. Eso se ve bastante feo, bastante poco presentable. Entonces también hay que limitarnos en cuanto a eso. Nuevamente, así como sucedía con las mujeres, uno pensaría que dentro de la lógica la mayoría van a saber este tipo de cosas, pero no, uno se encuentra los casos y entonces, bueno, dice, definitivamente hay que ser específico respecto a esto. Esta es una imagen que nos dice más o menos un estilo de cómo deberían vestirse los hombres en el contexto en el que nos encontramos. Ya es un contexto mucho más aterrizado, por supuesto. Es mucho más asequible una camisa. Guillermo dice la falla del 31. Sí, efectivamente así toca porque pues digamos que la falla del 31 es como que la falla que uno mejor tiene de todo el conjunto, de todo el repertorio. Entonces, bueno, fíjense algunas cosas que también no mencioné con respecto a los hombres. La correa siempre tiene que ir combinada con los zapatos, eso es clásico. El reloj formal, no demasiado llamativo, no esos relojes que venden por ahí que utiliza mi primo Juancho. No, un reloj formal, un reloj que combina con el resto de la ropa. La camisa, por supuesto, de un color neutro o pastel, también los colores pasteles son formales. Un azul claro, un negro, un blanco, etcétera. Son colores que, pues, por supuesto, son mucho más presentables y mucho más aceptables dentro de un contexto laboral. No vamos a ir con un verde
pollito o un amarillo, pues eso no va a aplicar allí. Algunos también pueden presentarse con corbata, no necesariamente con el saco, porque pues el saco, por supuesto, ese calor es impresionante. Entonces se usa la corbata solamente, que también es muy presentable y muy elegante. O sea, se añade la elegancia sin la necesidad del, del calor que pues, puede dar el saco. Lo único, por supuesto, aquí es no evitar o no remangarse. No remangarse, eso no es aceptable en ningún lado, en ningún contexto, más bien, en cuanto a entrevista laboral. Pero la corbata sola sí es presentable. Por favor, los hombres no vayan a ir de esta manera. No vayan a ir presentados de esta forma, ni con estas correas. O sea, estos cinturones no van para ninguna parte. Tampoco ir presentados sin cinturón, eso es algo nefasto. O sea, si quieren que los rechacen de inmediato, vayan de esta manera. O sea, esto es suicidarse un poco uno en cuanto a la entrevista se refiere. Ir descamisado tampoco es nada recomendable, ir remangado, como se lo dije, esto no va para ninguna parte. Así que, por supuesto, un poco chiste, pero también un poco a decirles muy seriamente, así no se puede ir a la entrevista. Listo. Eso con respecto a la presentación personal. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, igual les dije, si tienen alguna pregunta la pueden hacer durante el taller. Perfecto, todo claro. Yo tengo Listo. una Muchas pregunta. gracias, Sebastián. Claro que sí. ¿Quién es? Con respecto a las mujeres, se abarcó lo que fue accesorios, zapatos y pues cosas así, ¿cierto? Como la ropa. Pero A ver, o sea, tengo una duda de cómo más o menos el cabello, ¿sí? Recogido. ok, el cabello, bueno, es generalmente, si tienes un cabello largo, te lo recoges. Si tienes un cabello muy largo, te lo recoges. O si no, te haces un peinado de forma, bueno, esa parte no la abordé porque las mujeres tienden a ser muy, muy cuidadosas con este tipo de aspectos. Sin embargo, pues un cabello recogido o un cabello que no sea demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, llamativo, curioso, por decirlo de alguna manera, funciona bastante bien. No hay que tener demasiado en cuenta ese aspecto. Creo que los peinados generalmente que utilizan las mujeres son bastante acertados, así que no creo que tenga mayores comentarios al respecto. Sin embargo, como lo dije, o sea, no demasiado escandaloso, no demasiado eh, curioso, debería funcionar. Bien. Respecto a la recolección de información previa. Bueno, este es un punto que realmente a la gente va a este punto, pero realmente es muy importante. ¿No? Y es la recolección previa. Pues, digamos que nos enfocamos, pero es que casi siempre se me... Bueno, de pronto es algo pasajero. ¿Alguien más me escucha entrecortado? Sí, Sí, yo José, un poco. se te estaba entrecortando, pero parece que ya regresaste. Sí, ya parece que ya regresé. Ok, listo, perfecto. Bueno, eso pasa. Ustedes saben que en la virtualidad todo es posible. Bien, bueno, si me vuelve a pasar, pues me dicen y ahí miro a ver ya qué puedo hacer. Bien, y respecto a la información previa, es crucial, fundamental, conocer la mayor cantidad de información que yo pueda sobre la empresa.
la misión, la visión, la filosofía, los valores institucionales, la metodología de trabajo, si tienen o no tienen uniforme. Por supuesto, si tienen o no tienen uniforme, eso me sirve para saber si yo puedo ir con esos mismos colores a la empresa. Eso va a sumarnos un punto porque la empresa va a reconocer sus colores. Va a saber que nos estamos interesando y sobre todo que buscamos información. Entonces, se trata de cómo aprovechar estratégicamente la información que conocemos de la empresa previamente. Por ejemplo, cuando nos hagan preguntas en la entrevista, es conveniente saber la misión, la visión y todo esto, porque podemos encaminar nuestras respuestas hacia allá, hacia responder lo mejor que se pueda. Digamos por ejemplo, estamos en una empresa que es grande y un reclutador nos pregunta, bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones laborales? Y dentro de la misión de la empresa está crecer como empresa, hacer una empresa mucho más grande, internacional tal vez. Que por supuesto, yo puedo adoptar mis respuestas orientándome hacia ello. Yo quisiera crecer en la empresa, me interesa crecer también profesionalmente, escalar dentro de esta empresa. O sea, es fundamental conocer ese tipo de condiciones que nos van a permitir asimilarnos tanto como podamos a lo que está buscando la empresa de nosotros, a lo que quiere de nosotros. Y mientras mejor conozcamos a la empresa, mejor vamos a poder leer eso. En realidad, el reclutamiento es un juego, es un poco un juego, y quien mejor sabe jugar el juego es quien mejores cartas tiene, quien mejor, y sobre todo quien mejor hace uso de esas cartas. Y ahorita van a entender mejor esto. O sea, todo este proceso en realidad es una competencia. Es quien es más inteligente a la hora de utilizar sus recursos. Esto es fundamental que lo sepamos porque permea todo el proceso, hace parte de todo el proceso. Entonces, por eso lo recalco tanto. Pero no solo podemos buscar ese tipo de información, también podemos buscar preguntas más frecuentes que se hacen en una entrevista. Yo se los decía. Cada reclutador va a tener un estilo distinto. Cada reclutador les va a hacer unas preguntas particulares, pero hay unas constantes, como por ejemplo la que les decía, las aspiraciones laborales, las aspiraciones salariales, por qué ustedes deberían ser escogidos en ese trabajo. Hay otras que nos preguntan cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y uno debe estar preparado para saber responder de la mejor manera a esas preguntas. Porque de una u otra manera, algunas de ellas salen, porque son preguntas muy esenciales, son preguntas cruciales. Entonces, echarme una repasada de esas preguntas no estaría nada mal. Bueno, los factores de éxito de una entrevista de trabajo, eso lo vamos a estar viendo después, cuando veamos la parte de la entrevista. Y otro tipo de información que también nos puede hacer relevante. O sea, dentro de esa búsqueda, pues siempre conviene estar preparado. No solo por una cuestión de saber qué responder, sino también porque saber esa información me permite tener control, al menos mucho más control de la entrevista. Esa sensación de que nosotros sabemos lo que podemos esperar es muy conveniente porque va a disminuir la sensación de nerviosismo, va a disminuir la sensación de inseguridad. El no saber, la incertidumbre es lo que me va a provocar el nerviosismo, la ansiedad. Si yo tengo perfectamente claro, o al menos tengo mucho más conocimiento sobre este asunto, yo me voy a sentir mucho más seguro, entonces va a ser menor mi ansiedad. Sí comprendemos esa parte, o sea, es crucial, esta parte es fundamental, y la ventaja es que la mayoría de los estudiantes que van a prácticas desconocen esto, no lo entienden. Y no lo entienden ¿por qué? Porque nadie nunca se detiene a explicárselos. Nadie nunca, pues, digamos que los desmenuza un poco, los sienta, mira, esto es así, y así, así, así. Esta es la parte que viene primero, la que viene segundo, la que viene después. Esto es así, se hace así, esto es lo importante. O sea, no se toma el trabajo para hacer eso.
Así que bueno, yo les digo de entrada, la preparación es fundamental. La preparación previa es fundamental. Ahora bien, la parte como que digamos más importante de hoy, de esta primera parte del taller, la preparación de la hoja de vida. Antes de ello, antes de hablar de las estructuras como tal, las partes de la hoja de vida que deberían ir, vamos digamos, a decir unas recomendaciones generales. Primero, la hoja de vida siempre tiene que estar actualizada. Absolutamente todo lo que yo he hecho que me puede servir para la vacante debe ir en la hoja de vida. Si yo hice un diplomado, entonces, que tiene que ver con, por supuesto, con el cargo al que estoy aspirando, debe ir en la hoja de vida. No se me puede escapar ese tipo de cosas. Hay gente que actualiza su hoja de vida de manera semanal. O sea, siempre tienen algo que añadir, siempre tienen algo que agregar para mejorar su hoja de vida. La organización visual. Es importante la parte estética, pero no debemos descuidar la parte del contenido, porque esa es la que realmente nos va a llevar a una preselección o no. Entonces es importante tener en cuenta la organización visual, eso llama la atención. Pero no descuidar la parte del contenido. Esto se lo voy a ampliar posteriormente, pero es algo que si me gustaría, de las cosas que les quedaran hoy, es esto. Miren, no sirve de absolutamente nada, y es así, absolutamente nada, decir en mi hoja de vida, por ejemplo, en mi perfil, yo soy psicólogo con experiencia en educación y experiencia en investigación, por ejemplo. A mí no me sirve absolutamente nada que yo decir que yo tengo experiencia en educación si estoy aplicando a un cargo puramente investigativo, a menos que la investigación a la cual yo estoy aplicando el cargo tenga que ver con educación. De lo contrario, mi experiencia en, vamos a decirlo así, bienestar universitario, no me va a servir para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso no es lo que me están pidiendo en el cargo. A mí me sirve lo que tiene que ver directamente con lo que me están pidiendo. A mí me sirve que si están pidiendo un investigador que tenga experiencia en psicología clínica, por ejemplo, investigación en psicología clínica, entonces yo tenga por lo menos la experiencia en investigación. Me falta la clínica, pero por lo menos la experiencia en investigación. La experiencia en educación no me va a servir para absolutamente nada. Entonces, se tiende a pensar que mientras más robusta es mi hoja de vida, y porque yo tengo más experiencia, porque yo tengo más, no sé, formación, entonces me va a ir mejor, y eso no es cierto. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque el reclutador no tiene tiempo para revisar tantas cosas. O sea, el reclutador tarda entre 1 minuto y 2 minutos en revisar tu hoja de vida. O sea, tiene una pila de hojas de vida por revisar, él no se va a detener en cada uno. A mirar, bueno, este tiene más que este. No. Mientras más resumido sea, mejor. Una hoja de vida debería tener entre 2 y 3 hojas, sacando, por supuesto, los soportes. Pero una hoja de vida debería estar compuesta por 2 o 3 hojas máximo, como mucho. Y depositando particularmente la experiencia que se me está pidiendo. Si necesito experiencia en psicología social, entonces yo voy a colocar la experiencia que tengo en psicología social. Y punto. Ahora, si no tengo experiencia en psicología social, bueno, eso es otra cosa. Voy a complementar esa experiencia que me hace falta con otro tipo de experiencia que pues por lo menos me ayude a compaginar un poco. Eso ya es distinto. Pero si yo tengo la experiencia que me están pidiendo y la hoja de vida se me hace de 10 hojas, porque puse toda la experiencia que tenía en educación, en clínica, etcétera, eso me va en vez de sumarme, me va a restar. Así que hay que tener en cuenta eso. Por supuesto, ¿quién mejor que yo para conocer la hoja de vida? O sea, yo no puedo ir a la presentación
sin desconocer mi propia hoja de vida. O sea, eso es fundamental, eso hay que tenerlo en cuenta. Particularmente la experiencia laboral y la formación académica, que son, digamos, que los apartados más importantes. Entonces yo me debo conocer de pie a cabeza mi hoja de vida. O sea, eso es fundamental. Y bueno, por supuesto, la presentación de la hoja de vida también es crucial. Hay gente que lleva la hoja de vida sucia, que lleva la hoja de vida desorganizada, que la llevan sin carpeta. O sea, eso es un desastre en muchas ocasiones. Entonces, evítense eso, ahórrense eso, porque créanme que les puede restar puntos. Cualquier tipo de cosas de esas resta puntos. Y como les dije, esto es un juego. El que mejor sepa jugar sus cartas es el que gana. Entonces, bien, ¿cuáles son los componentes básicos de esta hoja de vida? Los componentes o lo que debería llevar estrictamente la hoja de vida, lo que se recomienda, siempre va a ser la portada. La portada, que debería ser una hoja. La formación académica, la experiencia laboral, los idiomas y habilidades y referencias deberían ser entre todos 2 hojas. Eso nos hace 3 hojas. Y, por supuesto, los soportes, al final, en el orden en que se van presentando la formación académica y la experiencia laboral. Vamos a ver, antes de mirar un poco esta parte precisamente de cada apartado, vamos a mirar un video que me gustaría que presentarles. Vamos a tener un poco un descanso de tanta información. Yo sé que puede ser complejo estar pendiente de tanta información al tiempo. Entonces vamos a mirar primero un video que nos ilustra un poco acerca de generalidades respecto a esto de la hoja de vida, y luego continuamos ya con cada componente. Con cada componente de la hoja de vida. Entonces, denme un segundo y yo coloco aquí. Bien. Bueno, ¿qué me está dando problemas ahora aquí para poner esto? Voy a compartir mi pantalla. Ah, no, mentira, ya aquí lo encontré. Listo. De verdad que no sé si ustedes lo escuchen o no, ojalá no realmente, pero es una cuestión bastante de atrevimiento, de arbitrariedad, es demasiado fastidioso. Eso me contrarió un poco. Bien, entonces escuchemos este video, que pues, bueno, dura 5 minutos, es bastante poco, pero tiene mucha información importante. De los últimos tiempos. Volvemos al país con información de servicio porque es época de fin de año y también es tiempo en que muchos se proponen cambiar de empleo. Expertos en liderazgo y en relaciones laborales consideran que uno de los momentos clave de este proceso es la elaboración y presentación de la hoja de vida. Los aspirantes enfrentan cuestiones como qué tan extensa debe ser la hoja de vida o si debe incluir foto o no debe tener foto, etcétera. De tal forma, Marisa, que usted tiene invitada a esta hora. Tenemos una invitada muy importante hasta ahora justamente para analizar la presentación de la hoja de vida y para eso nos acompaña Raquel Gómez, bienvenida. Ella es abogada y experta en marca personal. Raquel, lo primero que le queremos preguntar es, ¿una hoja de vida es mejor corta o es mejor larga? Lo mejor es que sea lo más breve, concisa, clara y que lleve una propuesta de valor de cada persona, que pueda realmente resumir cuál es su contribución, cuál es su paquete de talentos, su experiencia, sus conocimientos en una hoja y media máximo. Raquel, el tema de la foto, ¿es importante la foto o no? Pues la foto, a ver, la foto puede sumar o restar, de acuerdo como sea la foto. Ah, eso me parece interesante, que puede sumar o restar. Puede sumar o restar. Si no es una foto de calidad, profesional, si no te sientes cómodo con esa imagen, pues es mejor no ponerla. Pero
Indudablemente para ciertos cargos donde haya interacción con el público, para una persona que trabaje en temas de networking, que trabaje en temas de atención, que se requiera una imagen carismática, pues una buena foto profesional hace la diferencia. Bueno, Raquel, usted nos decía que era mejor una hoja de vida corta, pero ¿qué pasa con esas personas que tienen mucha experiencia y que sienten que se queda mucha información por fuera en una hoja de vida corta? Porque a veces creemos que una hoja de vida corta es igual a poca experiencia, Claro. a poco trabajo. Pero fíjate que ahí está la magia de saber contar nuestra propia historia, de poderla resumir de manera muy precisa y esperarnos a la entrevista de trabajo. Hay que llamar la atención con ciertas palabras claves que marquen la diferencia. Cuando tenemos mucha experiencia podemos poner las tres últimas palabras experiencias. claves, por ejemplo? Palabras claves es, por ejemplo, tu responsabilidad en cada cargo. Una responsabilidad y sobre todo si puedes incluir un logro, por ejemplo, trabajaste en el área comercial y claramente hay una evidencia de cómo recibiste o incrementaste el porcentaje de las ventas, puedes ponerlo y eso genera una diferenciación. Pero está comprobado que las hojas de vida, el reclutador se toma menos de 60 segundos. Así que en menos de 60 segundos, por el volumen de la información que se recibe, el ideal es que seas muy preciso y muy claro. Raquel, le quiero preguntar sobre un tema que preocupa mucho a la persona que está tratando de conseguir empleo y es el tema de la entrevista. ¿Cuál es la actitud ideal para llegar a la entrevista? Para prepararse a la entrevista, la mejor actitud es primero haber hecho una evaluación muy personal de mi paquete de habilidades, de actitudes, lo que yo voy a contribuir, lo que voy a decir, qué sintonía tengo con esa organización a la que voy a aplicar. Yo debo prepararme tanto en mi propia vida y en mi propia historia y en lo que yo debo resaltar con virtudes e incluso equivocaciones y cómo salir de las equivocaciones y también en esa compañía a la cual yo quiero trabajar. ¿Cuál es la historia de esa compañía? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Y qué sintonía hay en esa visión con la visión de mi propia vida? Raquel, ¿qué es y cómo se construye una marca personal a propósito de su libro? A propósito de mi libro, la marca personal se construye con nuestra propia historia, con nuestro ADN y con todo lo que vamos desarrollando en la vida. Ese paquete de atributos y de talentos que todos tenemos y con la cual dejamos huella en el mundo es lo que hace nuestra marca personal y hace la diferencia. Las compañías hoy requieren embajadores de su propia vida, pero también buenos embajadores de esa nueva marca. Cuando las personas pretendemos copiar a otros y pretendemos estar simplemente buscando ese formato que encontramos en todas las redes para decir lo mismo, pues estamos fuera de mercado. No sé si tengamos tiempo para contarles algo interesante y es que en Londres se hizo una evaluación en una escuela de humanidades sobre las 10 frases que no deberíamos decir en una hoja de vida. Aquí se las traigo porque son muy repetitivas y por las cuales pues sacan a todos los candidatos. Quedan descartados. Me gusta trabajar duro, eso es lo que dice todo el mundo. Trabajo bien bajo presión. Trabaje más bajo pasión y no bajo presión. Trabajo de forma independiente, soy eficaz resolviendo problemas, soy una persona proactiva, soy un buen comunicador, soy bueno escuchando, soy inteligente y soy una persona entusiasta. Esas palabras se volvieron cliché y se volvieron claramente, un reclutador las lees y dices, esta persona copió de algo. Es más inteligente de manera emocional hacer un resumen breve en un perfil, como por ejemplo, soy administradora de empresas, llevo 5 años, ser factual es importante, llevo 5 años en el mercado. He trabajado en la recepción, he trabajado en ventas, he trabajado en el área comercial, he trabajado en servicio al cliente y tengo el interés. Bueno, como les decía, el video fue bastante cortico, pero tenía bastante información importante. Una pregunta que quisiera hacerles y es, al principio del video, ella decía, lo más importante es tener clara cuál es nuestra propuesta de valor. Yo quisiera saber ustedes cómo interpretan esa frase, es decir, ¿qué significa una propuesta de valor en términos de reclutamiento de personal? ¿Qué creen que signifique?
Ok, Daniela, lo que me diferencia del resto, un poco así, pero hay algo más, hay algo más. Sí, porque efectivamente lo que a mí me diferencia del otro me suma valor, por supuesto, pero hay otra forma de entenderlo. ¿Alguien más? Algo adicional que yo le pueda dar a la empresa. Sí, exacto, por ahí va Juan. Es decir, la propuesta de valor es eso precisamente que yo le puedo brindar a la empresa y que nadie más le puede brindar. O eso que la empresa está necesitando que yo le puedo brindar. Por eso es que es conveniente ser tan específico como sea posible en cuanto a la selección del personal. Yo tengo que tener claro qué es lo que a mí me diferencia de los demás y qué es eso que puedo aportar a la empresa que me va a permitir resaltar dentro del resto. Entonces, ya sean mis talentos, ya sea mi experiencia, ya sea mi formación, ¿qué me hace, qué hace que yo pueda compaginar esas necesidades que tiene la empresa, o sea, eso que están buscando y eso que yo puedo ofrecer? O sea, ¿cómo se puede conectar? Eso es en última la esencia del reclutamiento laboral. Lo que, lo que la empresa me está pidiendo es lo que yo le puedo ofrecer. ¿Qué tanto puedo yo llenar eso? Pero por supuesto, para, para lograr eso yo necesito conocer muy bien cuáles son las necesidades que tiene la empresa. Entonces regresamos nuevamente a esto que ella llamaba la sintonía entre mi vida y la vida de la empresa o la empresa misma. Es entiéndanlo como no depositar recursos en algo que no es necesario. No desperdiciar recursos en cosas innecesarias. O sea, si a mí no me están pidiendo experiencia en, no sé, psicología organizacional, por ejemplo, en mi caso, yo no conozco sobre negocios, así que tampoco me voy a adentrar en ese campo. Si a mí no me están pidiendo experiencia en psicología de las empresas u organizacional, es lo mismo, ¿yo para qué voy a poner eso en mi hoja de vida? O sea, ¿para qué voy a agregar eso allí? No tiene sentido. Entonces, pues es mucho mejor si yo analizo qué es lo que me están pidiendo y así, por supuesto, lo busco la manera de suplirlo. A eso se refería ya con la propuesta de valor. Ahora bien, bueno, llegamos a la primera parte que es la portada. La portada, bueno, debe tener como primer digamos, componente o subcomponente un título. Es recomendable hacer un título. Muchos no conocen esto, muchos otros lo evitan, pero es muy importante tener un título. ¿Por qué? Porque el título resume de una manera demasiado precisa lo que nosotros tenemos para ofrecer a la empresa. En este caso, por ejemplo, yo no soy el comunicador, pero bueno, en caso de que yo fuese comunicador, yo tengo para ofrecer efectivamente mi profesión, soy comunicador social, pero también soy un investigador, tengo formación en investigación. Entonces, para un cargo que esté relacionado con la investigación o que un requisito sea la investigación, este título me va a servir bastante. Ahora, si aparte de eso especifican que yo necesito tener unas excelentes habilidades de redacción, entonces, por supuesto, aquí puedo cambiar lingüísticas por excelentes capacidades de redacción, sería maravilloso. Al reclutador le va a llamar muchísimo la atención mi hoja de vida. Eso, en compaginación con mi información más inmediata, es decir, mi correo electrónico y mis teléfonos disponibles, debería ser pues la información que vaya al principio de la portada. La fecha es opcional, se puede colocar aquí arriba o abajo, no importa. Pero aquí arriba siempre debe estar mi título y la información que sirve para contactarme. O sea, los datos más importantes para contactarme siempre deben estar a la mano del reclutador. No le demos espacio para evitarnos nada. Por supuesto, la foto,
Ahorita vamos a mirar un poquito algunos ejemplos de cómo debería ir la foto o de cómo debería ser la foto. En caso de que quieran utilizarlo, porque como se dice en el video, no es estrictamente necesario. Bueno, como les decía, la fecha ahí es opcional. La otra parte de la portada tiene dos partes, la superior y la inferior, debe estar compuesta. Primero, por el objetivo profesional, o aquí también se puede llamar perfil profesional, lo que ustedes quieran colocar. ¿Qué es el objetivo laboral, el objetivo profesional o el perfil profesional? Resume de una manera un poquito más amplia que el título lo que yo tengo para ofrecer a la empresa. En caso del perfil profesional, en caso del objetivo profesional, lo que yo quiero lograr en la empresa, lo que yo quiero conseguir en esa empresa. Esto no debe tener más de 3 o 4 líneas. O sea, es una explicación demasiado breve que técnicamente resume lo más importante, la esencia de mi hoja de vida. O sea, mi objetivo es hacer parte de una empresa productiva, destaco por mis excelentes habilidades lingüísticas, tanto orales como escritas, por mi capacidad para el trabajo en equipo y la resolución de problemas y por mi actitud de mejora continua en la calidad de mi trabajo. Ahora, eso es un ejemplo. Pero si ustedes quisieran ser más realistas, deberían colocar allí la experiencia laboral que han tenido. Por ejemplo, destaco por mis excelentes habilidades lingüísticas, por mi experiencia en tal campo o en tal asignatura, en tal proyecto investigativo que tuve, destaco los logros que se obtuvieron en tal puesto de trabajo, en tal proyecto, etc. Es decir, lo que directamente les contribuya a que su hoja de vida, o más bien a que el reclutador quiera seguir leyendo esa hoja de vida. Eso es fundamental también, es un aspecto crucial. La portada tiene que estar perfecta, porque la portada es lo que el reclutador utiliza para seguir leyendo o no. ¿Le interesa o no le interesa la hoja de vida? Y eso se ve en la portada. Entonces esta portada tiene que estar lo mejor, o sea, redactada posible. Y finalmente la información personal. La información personal tiene que ser muy básica. O sea, no podemos ponernos tampoco a escribir aquí hasta el nombre de mi abuelita. O sea, no. Basta con el nombre, la cédula, es decir, la ID, el número de cédula, el correo y el teléfono celular nuevamente. O sea, esa es toda la información que debería ir. Algunas personas colocan fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fecha de expedición del documento. Al reclutador no le interesa eso. Eso es un proceso que se puede hacer después, si es necesario. Pero al reclutador en ese momento no le va a interesar nada más que tu nombre y ni siquiera tu cédula. Pero bueno, se coloca por cortesía, por protocolo. Pero ni siquiera tu cédula le va a interesar. Le va a interesar tu nombre, tu correo y tu celular para llamarte o para escribirte en caso de que lo quiera hacer. A él le va a interesar muchísimo más el perfil acá arriba descrito. Eso es lo que él primero va a ver, lo que primero va a revisar. Y por supuesto, si no lo colocan, ya eso también manda un mensaje, envía un mensaje. Y es que no se conoce esto, lo importante de esto, ni siquiera me voy a tomar el tiempo para revisar el resto de la hoja de vida. En cuanto a las fotos, bueno, este es un tema muy controversial porque depende muchísimo de muchos factores. O sea, depende de los requisitos de cada variante, de cada vacante. Depende del estilo de la empresa, si es muy conservador, si es mucho más flexible, depende de muchas cosas. Pero digamos que en términos generales, se pueden utilizar las fotos, es recomendable, sobre todo cuando se tiene una foto muy formal, una foto muy, muy atractiva. Entonces, para las mujeres, bueno, siempre fotos muy bien arregladas, por supuesto, el cabello, el maquillaje, muy poco maquillaje, algo muy retocado, muy sensible, muy poco sensible más bien. No es necesario que la foto sea del cuello para arriba, ni siquiera que esté de frente. Realmente eso no es tan trascendental como que sea la foto llamativa y que sea formal, por supuesto, que sea
laboral, para un puesto, para una organización. Se ha dado un contexto laboral. Vamos a poner la foto en Facebook, que por muy bonita que aparezca, pues si no es apropiada no la voy a poner. Puede ser de lado, puede ser, no siquiera tengo que estar serio tampoco, puedo estar sonriendo, es aceptable la foto cuando estoy sonriendo, siempre y cuando sea carismática. Lo mismo con los hombres, o sea, no es necesaria la foto, con la típica foto con la corbata y todo lo que es un montaje en la mayoría de los casos. No es necesario, pero sí debe ser una ropa formal, debe ser una ropa, nuevamente, de un contexto laboral. Estamos aplicando a una empresa, no podemos ir con el suéter que me gusta, con el suéter que es preferido, porque no. O sea, no es el contexto, no es para lo que estamos aplicando. Ustedes, como de entrada se los digo, porque, bueno, estoy seguro que sus docentes en algún punto se lo habrán dicho, y sobre todo el profe Luis, que es muy serio en esto, pero ustedes tienen que hacerse la idea que a partir de que comiencen octavo semestre y pisen un lugar de prácticas, ustedes tienen que tener una mentalidad completamente distinta. Y ustedes no son estudiantes. Ustedes ya saltan a un mundo completamente distinto. El mundo profesional es mucho más exigente y mucho más serio que el mundo académico. No se les van a permitir ciertas cosas. Y definitivamente es mucho menos compasivo. Entonces, mucho ojo, porque hay que cambiar el chip. O sea, hay que ya tomarse las cosas mucho más en serio. Hay que tener en cuenta lo de la puntualidad, lo de la gestión del tiempo, lo de la presentación personal. Todo esto ya juega un rol completamente distinto en cuanto al mundo laboral. Eso es un consejo que les doy como profesionales en potencia. Cambien el chip. Ya no son estudiantes, ya no piensen como estudiantes. Piensen como trabajadores, como empleados de una organización a la cual le deben responsabilidades y con la cual tienen responsabilidades y a la cual le deben ciertas obligaciones, más bien. Bueno, aquí el peinado, lo único que no me gustó fue el peinado del tipo de acá arriba, el de fondo azul. Realmente no es un peinado muy apropiado, pero digamos que en términos generales me gusta más la expresión, una expresión formal, seria, etc. Pues bueno, la cara del Moreno es una foto, me gusta más el estilo como tal que o sea, el tipo tiene una buena actitud, es carismático, la ropa estaría bien, pero bueno, digamos que aquí es muy amplia para el contexto, para el formato. Yo le reduciría un poco. En cuanto a la formación, ¿hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, entonces continuamos. Perfecto, todo muy claro, listo. Muchas gracias, Juan. Bien, yo creo que no vamos a alcanzar a dar todo hoy porque realmente, bueno, tengo un compromiso ahorita un poquito más tarde, entonces, bueno, no importa. Con que alcancemos a dar la formación académica y la experiencia laboral, me basta. Ya lo demás es un poco más sencillo y luego sería iniciar la entrevista. Entonces, eso lo dejaremos para la próxima sesión. Bien, la formación académica. La formación académica es fundamental, chicos. Esto es las tres partes más importantes de la hoja de vida son la portada, la formación académica y la experiencia laboral. Con esas tres partes de la hoja de vida que salgan bien, ustedes tienen. Lo otro es mucho más susceptible de pasarse por alto, pero esto no. Esto se revisa muy minuciosamente. Tal es el caso que los reclutadores a veces ni siquiera miran la portada. Van de lleno a la formación, la experiencia, me sirves, no me sirves, te descarto. Así, 30 segundos. ¿Tienes lo que necesito? ¿No tienes lo que necesito?
te vas. Así que hay que ser muy diligentes con esta parte, este aspecto. Bien, la formación vamos a colocarla en el orden en el que la obtuvimos, es decir, de la más reciente a la más antigua. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una formación académica en maestría, entonces lo primero que debería ir es mi maestría, no mi pregrado. Debería ir primero mi maestría o mi especialización. Si yo, bueno, mi grado más alto es el pregrado, entonces solamente el pregrado. En el caso de ustedes, es aceptable colocar formación de pregrado en potencia, es decir, no han concluido los estudios, pero están ya en pro de concluirlos. Se colocan administrador de empresa en formación, es lo que se coloca. No colocar practicante de administración de negocios internacionales, porque bueno, es más recomendable colocar administrador de negocios internacionales en formación, entre paréntesis en formación. Ese sería el título. El año de graduación, bueno, digamos que lo colocan el año presente, tampoco nos vamos a inventar nada. La institución educativa, por supuesto, la Universidad del SINU. Hay dos apartados en formación académica. Un apartado para la formación que es estrictamente universitaria y un apartado para la formación que es complementaria. Vamos a separarlos. Una formación universitaria y la complementaria, que son los talleres, diplomados, seminarios, etcétera, que hayamos hecho. Eso va en un apartado distinto. Entonces, por cada formación que tengamos de estas, si yo, por ejemplo, tengo otro pregrado, lo colocamos. Ahora bien, no tendría sentido, acaba de hacer un poco clic con lo que les decía previo, no tendría sentido que si yo tuviese otro pregrado y estoy aplicando para unas prácticas en administración de negocios internacionales, pues yo lo colocara, o sea, no tendría ningún sentido. Recuerden que para una economía del contenido solamente vamos a utilizar la información que nos es estrictamente pertinente. Por ejemplo, si hice un diplomado en, no sé, bueno, en este paso, en este nivel, no se tiende a ser como tan quisquilloso con eso. Pero si tienen mucha información, si no cuentan con tanta información, bueno, no es tan relevante que cuiden qué colocar, que no. Pero si tienen mucha información, si tienen mucha experiencia o tienen mucha información detrás, entonces ahí sí conviene ser lo más específico y puntual posible, preciso posible. Entonces, aquí en lo de los seminarios, bueno, se coloca solamente el evento o el nombre del evento y la fecha en la que se efectuó, nada más. O sea, no es necesario nada más, en realidad. Bien, eso con respecto a la formación. Si tienes 2 cursos de formación del SENA, ok, listo. Esa es formación universitaria, el SENA es formación universitaria. Entonces, no importa si es técnica, si es tecnológica, se le llama formación universitaria. Aunque también, pues, bueno, no, porque acá el título es formación académica. Debería ser formación universitaria únicamente. Lo colocas acá también, no hay problema con eso. Lo que no puedes colocar acá son los diplomados, seminarios, talleres, etcétera. Eso es información complementaria que no debería ir acá. Es como de otro tipo. Nuevamente, si la información que vamos a colocar, lo que yo estudié en el SENA, tiene que ver con lo que yo, para lo que estoy aplicando, por ejemplo, no sé, un curso de Zeus o otro tipo de formación que sea directamente útil para lo que yo quiero aplicar, entonces lo colocamos. Si no, no. A ver, aquí hice una pregunta que me parece muy importante. Los cursos de SENA de 40 horas entrarían en formación universitaria. Esos no. Esos deberían entrar acá abajo. En talleres, seminarios y otros, porque son de menos de 40, o sea, son de 40 horas. Realmente son muy cortos
para considerarse formación universitaria. Entonces eso también iría acá abajo. Iría acá abajo, simplemente colocamos el título del curso. Podemos añadir un apartado para las horas que se utilizaron o que duró el curso y la fecha en la que culminó. Listo. No colocamos nada más. No puedo escribir para todos. Ok, bueno, Ana Lorena nos dice que no puede escribir para todos. Hay un apartadito en el chat que te hace cambiar de todos, o sea, de específico, o sea, para escribir a alguien en específico, a todos. Entonces, ahí te permitiría escribir en el chat grupal. Cursos del SENA, ok. Si soy tecnólogo en gestión portuaria, bueno, pregunten lo que quieran, en realidad no se preocupen. Si soy tecnólogo en gestión portuaria, bueno, hay muchos cargos que son similares o que entran dentro de lo que debería ser la gestión portuaria en la administración de negocios internacionales. Son temas que son muy, muy similares. Entonces, si tú vas a aplicar a un cargo que sea parecido, y eso pues ya debería ser bastante personal, que tenga que ver con esa formación, entonces por supuesto que sí, por supuesto que debes añadirlo. Si no, y no cuentas con demasiada información para añadir a tu hoja de vida, entonces también colócalo. Ya por una cuestión más de añadir un plus a tu hoja de vida como practicante. Eso te va a sumar puntos, por supuesto, con respecto a otros practicantes que, pues, digamos que solamente tienen la formación del pregrado. En este caso, el pregrado, pues. Entonces, valora eso. Si tienes mucha información, añade la más importante, la esencial. Si no tienes tanta, entonces, bueno, es recomendable añadirlo. Bien. Última pregunta. El título que obtenemos al finalizar el Colombo, ¿dónde se puede ir en formación universitaria? Claro que sí. Hay en formación universitaria porque eso es una formación que se hace ya de un grado mucho más amplio o mucho mayor que un curso. O sea, un curso que demora 30, 40 horas es más como un taller largo, como un diplomado. De hecho, los diplomados duran más, duran entre 80 y 100 horas. Pero si es un curso que va demorado por lo menos un año, o sea, una formación en inglés que tiene una duración de un año o 2 años, entonces por supuesto que cataloga como formación universitaria. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, seguimos. Igual, si tienen más preguntas, las pueden hacer al final de la sesión o en la próxima sesión que tengamos. No se preocupen. Bien, y finalmente la experiencia laboral. La experiencia laboral, bueno, también es uno de los temas más quisquillosos. O sea, yo diría que el mayor, porque seamos honestos, la experiencia laboral es lo que más piden las empresas. Eso es así. Eso no tiene reparo. Por lo que lo más conveniente es hacer este apartado tan llamativo como sea posible. ¿Qué es lo recomendable? Tampoco conviene ser muy como ambiguo, es decir, colocar información que no sea necesaria aquí, pero sí la que es importante. ¿Cuál es la importante? La empresa donde estuve. Aquí se me escapó colocar el cargo, pero siempre debajo de la empresa colocamos el cargo. Coloco el cargo que desempeñé en mi empresa anterior. Psicólogo de apoyo, por ejemplo, o psicólogo de investigación, o psicólogo, no sé, cualquier cargo que haya desempeñado previamente allí. La duración en la que tuve ese cargo.
de enero tal a diciembre de 2008. Entre paréntesis, el tiempo que estuve en ese cargo. 12 meses, 13 meses. No coloquen 1 año y 5 meses. No, coloquen 12 meses, 13 meses, 15 meses, etcétera. Bueno, eso tampoco hace mucha diferencia realmente. No le presten atención a eso. Pero sí es importante colocar la duración entre paréntesis. Porque el reclutador vea, no tenga que hacer el cálculo, sino que él vea, ok, aquí duró 7 meses, aquí duró 10 meses. Recuerden la economía del contenido. Es importantísimo, muy, muy importante añadir las actividades que desempeñé en el cargo. Al menos las más importantes. Si veo que mi hoja de vida se va a extender mucho con eso, entonces resumo las más importantes, sobre todo las que me pueden servir para el cargo que voy a desempeñar ahora o al cual estoy aplicando. Entonces, si yo estoy aplicando para un cargo de investigación en educación de la primera infancia, bueno, perfecto, esta actividad me sirve, digamos, ni mandada a pintar. Diseño de modelos pedagógicos para el desarrollo integral de la primera infancia, a través de una revisión sistemática de modelos educativos exitosos. Por ejemplo, esta actividad me sirve mucho. Ahora, si a la par con eso yo tuve algunos logros, es decir, unos productos que hayan sido relevantes, importantes, logros académicos, logros laborales, en este caso documentos publicados, reconocimientos de la empresa, reconocimientos externos a la empresa, etcétera, también es muy conveniente colocarlos. Entonces, por ejemplo, 2 documentos publicados. Eso, pues, le dice al reclutador que mi experiencia de investigación es relativamente amplia y que, sobre todo, que obtuve ciertos resultados importantes, lo cual, por supuesto, que me va a sumar muchísimos puntos. O sea, eso casi que me pone en un próximo nivel. Fíjense, mientras más cumpla con esas demandas, mejor me va. Entonces, ya saben, aquí, pues, el único plus es añadir lo del cargo. Añadir el cargo para que, pues, sea muchísimo más específico todo. Vamos a hacer un cuadrito de estos por cada experiencia que tuve, por supuesto. Empresa 1, empresa 2, si tuve 2 empresas, empresa 3, si estuve en 3 empresas. No voy a colocar en la que estuve, por ejemplo, trabajando de empacador en la Olímpica. Eso no me sirve para absolutamente nada. Al menos en un nivel profesional no me va a servir para nada. No, que estuve trabajando en la tienda de mi tía Juanita. No me sirve para absolutamente nada de eso. No me voy a ahorrar ese tipo de experiencia laboral. No me va a producir nada, al contrario, me va a retener. Si trabajaba solo los fines de semana sin contrato con la empresa, cuenta como experiencia laboral. Debo ponerlo ahí. Si tienes el soporte, sí. Si tienes el soporte, sí, haces las especificaciones perfectamente. Nuevamente, te lo digo, si sirve tu experiencia para el cargo al que quieres aplicar, perfecto. Haz todo lo posible para añadirla. De hecho, me acabaste de acordar de algo que es trascendental. Si no tienen el soporte de la experiencia laboral que van a colocar, mejor no la coloquen. Mejor no la pongan, porque lo que va a hacer el reclutador después de revisar la experiencia es revisar los soportes. Porque ¿cómo comprueba él que lo que ustedes le están diciendo allí es cierto o no? A través de los soportes de la empresa, que le da la empresa. Si no cuentan con el soporte, mejor no coloquen la experiencia. ¿Por qué? Porque esto le envía un mensaje a él. Este personaje colocó una experiencia, pero no tiene cómo soportarla. ¿Qué me asegura a mí que esto es mentira o que es verdad? Entonces no nos sirve. Sin soporte no nos sirve. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué te respondo, Juan? Si tienes el soporte, lo especificas simplemente, haces las especificaciones. Trabajaba
en tal empresa sin contrato y trabajé por tanto tiempo, los fines de semana, listo. No pasa nada. Seguramente el reclutador va luego a buscar el soporte, a mirar si está o no está el documento de la empresa, y si está, perfecto. Te la valida y no pasa nada. Él sigue, continúa. Ok. Everlis. Y si no tengo experiencia, claro, esto es lo que le pasa a muchísimos estudiantes de pregrado. O sea, gran parte de ellos no van a tener experiencia laboral. En ese caso, ¿qué se hace, Everlis? Bueno, digamos que lo importante sería entonces reforzar la parte de la formación académica. Porque tampoco nos vamos a poner en ventaja. Realmente es mucho menos productivo, ponernos a decir que tenemos tal formación cuando no es así. Muchos de ellos después nos lo preguntan en la entrevista, y si nos falla con eso, si no sabemos cómo responder porque dijimos mentiras, hasta ahí llegó la oportunidad. Lo mejor, lo recomendable es ser honesto. En los casos en los cuales no se cuenta con experiencia laboral, pues no hay nada que hacer. Es una desventaja, toca reconocerlo de esa manera. ¿Qué podemos hacer? No nos sirve quedarnos con que es una desventaja. ¿Qué podemos hacer? Se refuerza lo de la formación académica. Ahí sí coloquen todo lo que tengan de formación académica. Que participaron en semilleros de investigación, que hicieron tal diplomado, tal taller, todo lo que puedan poner ahí, para balancear un poco el vacío de la experiencia laboral. Y pues si no tienen, reconocimiento, todo lo que tengas en ese sentido. Para llenar un poco el vacío de la experiencia laboral. Si tuviste reconocimiento durante tu experiencia como estudiante, fuiste mejor estudiante tal semestre, te ganaste tal beca, ahí la colocas. La colocas porque, bueno, el reclutador pondera un poco, dice, no tiene experiencia laboral, es obvio, es un practicante, es una persona que apenas va a iniciar su mundo laboral, pero es excelente como estudiante. Tiene unas capacidades, unas actitudes que, pues bueno, prácticamente le dicen a él, es un buen estudiante y por ende puede ser un buen trabajador. Entonces, digamos que llenas un poco ahí la falencia. Bueno, si tu caso va a ser trabajar en un hotel, por ejemplo, en la parte del turismo, por supuesto que puedes añadir esos aspectos que resalten tu nivel de inglés. O sea, es fundamental. Si hablas un inglés muy, muy bueno, es un muy buen nivel de inglés, excelente, resalta esa parte. Los del aspecto del campo del turismo se centran muchísimo, demasiado en el aspecto del inglés, porque son muy pocas las personas que tienen un buen nivel real de inglés. El certificado de una beca ganada, si tienes poca experiencia laboral, sí, aunque claro, un certificado de una beca como practicante es excelente, la puedes colocar en la parte de formación, en la parte de reconocimiento, sí, te lo recomendaría. Solo en casos excepcionales como ese, en que es un logro bastante admirable. Si se tiene mucha experiencia, bueno, yo más bien priorizaría la experiencia. Yo priorizaría la experiencia si la experiencia tiene que ver con el cargo al cual quieres aplicar. Es que todo se limita a eso, todo se limita a lo que me puede aportar o no, cómo yo muevo mis cartas. Si yo tengo muchísima experiencia, dame un segundo, te estoy respondiendo porque son varias preguntas. Si yo tengo muchísima experiencia que tiene que ver con el cargo al que estoy aplicando, entonces yo debo reducir al máximo la formación. O sea, la formación necesaria, practicante, estudiante de pregrado, tal. Y priorizar el aspecto laboral, que es lo que a las empresas realmente les va a interesar o van a priorizar. Ahora bien,
Si yo tengo poca experiencia, pero tengo mucha formación, entonces yo, por supuesto, amplío mi formación como una forma de balancear la experiencia. A ver, te respondo, ¿cómo se ve el tema de sobrevalorado? O sea, en cuanto a varios, claro, sí, porque es que mucha gente, eso es lo que te estoy diciendo, mucha gente pone los 10, 15 diplomados que hizo, pero resulta que de los diplomados que puso, solamente 2, 3 tienen que ver con el tema en cuestión. Entonces, por supuesto, surge este contexto este concepto de estar sobrevalorado para el puesto, para el cargo, porque es lo que estás presentando. Pero si tú presentas particularmente lo que es estrictamente necesario para el cargo, entonces no vas a tener tanto ese problema. Con la experiencia, yo dudo mucho, si te soy honesto, dudo mucho que en un nivel de prácticas un reclutador te vaya a rechazar por estar sobrevalorado, es decir, tener demasiada experiencia. Créeme que eso va a pasar en el 0.01 de los casos. O sea, eso no pasa. Porque lo que más le molesta a las empresas muchas veces es la inexperiencia de los estudiantes. Que se baila un poco con las capacidades, porque el estudiante lo que va a demostrar es sus capacidades, no su experiencia. Las empresas, para las empresas, un estudiante de prácticas que tiene experiencia laboral es un plus muy grande, porque es algo que no se suele ver, o sea, no suele pasar. Entonces, digamos que eso no va realmente a presentarte un problema. Ahora bien, en cuanto a la formación, sí, porque la formación, pues, si no tiene mucho que ver con con el cargo en cuestión, pues, digamos que no amerita mucho colocarlo, porque hay que ser preciso, recordemos eso. En conclusión, si no tenemos experiencia en el cuadro de experiencia, exacto, perfecto, lo entendiste muy bien, Guillermo. Si yo no tengo experiencia, ¿para qué voy a colocar el cuadro de experiencia laboral? Pues no la pongo, no la coloco y listo. No coloco el cuadro de experiencia laboral. Eso es así. Gracias por el comentario, Guillermo. Entonces, eliminamos el cuadro de la experiencia. ¿Para qué le voy a recordar que no tengo experiencia? Simplemente coloco la formación académica y listo. Bien. No sé si te respondí la pregunta, Angélica. No sé si quedaste con algo en dudas. Es decir, por lo que entiendo es que debes tener mucha experiencia, tanto a nivel de formación como laboral. Lo que yo te recomiendo es no coloques todo. Coloca lo estrictamente necesario, lo que tú consideres que va a serte muy útil para el cargo al cual quieres aplicar. Y eso pues debería ser un poco más sencillo y debería ser mucho más llamativo tu cargo. Pero créeme que si tienes experiencia laboral a lo que quieres aplicar, tus oportunidades van a ser muy altas. Eso te lo puedo asegurar. Bien, chicos. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No, me quedan 5 minutos más porque ya estoy un poquito pasado para algo que tengo que hacer más tarde. Los talleres y eventos van en orden del más reciente al último. Exacto, sí. Igualmente, Daniela. Así como la formación va en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua, los talleres, diplomados, reconocimientos y demás también van en orden cronológico, del más reciente al más antiguo. En el mismo documento colocamos los soportes, sí, claro. Ahí, después de la parte esta de referencias, que son las profesionales y las personales, bueno, aquí yo explico la parte de los soportes, que debe ir todo después de la hoja de vida. Se debe colocar primero la cédula y la tarjeta profesional. Bueno, en este caso no aplica la tarjeta profesional, se debe colocar la cédula y después los soportes van en el orden en el que se colocaron en la hoja de vida. Es decir,
Formación académica, bueno, en este caso no se tiene tampoco el título, pero si se colocaron diplomados, primero los soportes del diplomado y luego los soportes de la experiencia laboral, en el mismo orden en el que se colocaron arriba. No es que voy a colocar esto desorganizado porque, bueno, el reclutador los va a buscar en el mismo orden. Ana Lorena tiene la mano levantada. No sé si tengas alguna pregunta, Ana. Parece que no. Listo. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Bueno, tengo que dejarlo. Si tienen algunas preguntas, lo podemos resolver la próxima semana, en la próxima sesión, que pues, no sé, yo creo que podría ser a la misma hora. Eso sería todo. Gracias por atender al llamado. Espero la información que pues compartí con ustedes les haya funcionado, les haya servido. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos un buen resto de tarde. Listo, con todo el gusto del mundo. Con todo el gusto se hacen este tipo de actividades. Es con el fin de que ustedes pues cuenten con las herramientas para iniciar este mundo laboral, que es tan interesante, pero también puede ser un poco complejo a veces. Listo, profe. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Parece que el profe se fue a hacer otra cosa. Bueno, le dicen al profe que acabamos la sesión. Los que queden, pues yo me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa, pero nos vemos. Hasta luego, Carolina, María Carolina.